El 23 de enero de 1989, un grupo de militantes del movimiento Todos por la Patria, MTP, intentó tomar el cuartel militar del Tercer Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada. ¿Quiénes tomaron? Es terrible, no sé, no sabemos nada. ¿De civil? Sí. ¿O eran otros militares? ¿Estaban informados? No vimos nada. Ustedes tampoco tienen ni idea de quiénes son. Nada. Sí, les puedo decir que son nosotros. ¿Tipo de armamento que usted vio? Y montones de espadas, ametralladoras, 9 milímetros. ¿Daban apariencias de ser hombres de alguna fuerza de seguridad o gente que no tenía absolutamente nada que ver con esto? No, daban apariencia que eran policías. El ataque, que buscaba apoderarse de armamento, desató un sangriento enfrentamiento con las fuerzas militares que dejó más de 40 muertos y 4 desaparecidos. Queríamos defender la democracia ante el autoritarismo y con esa acción también abrir un camino nuevo para profundizar la democracia, la justicia social, la independencia económica. Fue, creo yo, la mayor batalla que se dio en el suelo argentino, sobre todo por el criterio del armamento utilizado, ¿no? El hecho ocurrió durante la presidencia de Raúl Alfonsín, en un contexto marcado por la hiperinflación, presiones que el gobierno enfrentaba para cerrar investigaciones por crímenes de lesa humanidad, lo que dio lugar a la polémica Ley de Punto Final. Hemos podido repeler este acto subversivo porque hubo hombres en disposición y con la decisión de pelear. Quiero decirles a ellos que esta también es mi pelea y la conduciré hasta el final. Alfonsín había enfrentado varias insurrecciones militares, conocidas como los levantamientos cara pintadas, que desafiaron la estabilidad democrática. En este clima de tensión que culminó con el adelantamiento de la entrega del poder 6 meses antes de terminar su mandato, se produjo este oscuro episodio, conocido como el Copamiento de la Tablada, que marcó uno de los momentos más críticos de la democracia reciente de la Argentina. En la democracia no hubo nunca, hasta ese momento, tantos muertos. 32 del movimiento Todos por la Patria, 11 militares, 2 policías. No, fue un hecho que además, ahora lo vamos a hablar con Alfredo Escochimarro, no sabíamos qué pasaba. Es decir, durante horas y horas y horas creíamos que era un levantamiento cara pintada, pensábamos que se venía una nueva dictadura, no entendíamos exactamente qué pasaba. De todo esto vamos a hablar hoy a 36 años de aquel copamiento tan sangriento. Esta es la historia. Los responsables del copamiento de la Tablada, ocurrido el 23 de enero de 1989, eran los integrantes del movimiento Todos por la Patria, MTP, una organización político-militar liderada por Enrique Gorriarán Merlo, ex miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Bueno, lo que quise hacer, no yo, sino todos los compañeros que participamos ahí, fue frenar las presiones militares a las cuales el gobierno estaba cediendo permanentemente. Bueno, había toda una serie de información pública, más las conversaciones que teníamos con radicales y peronistas que lo confirmaban, y otras informaciones de carácter secreto que lamentablemente no puedo mencionar ahora. Esta fuerza política estaba compuesta por militantes de diversas corrientes de izquierda, excombatientes de movimientos guerrilleros de los años 70 y sectores vinculados a luchas populares, que habían alcanzado la lucha armada como método para combatir lo que consideraban amenazas a la democracia, incluyendo un supuesto golpe militar inminente. El movimiento Todos por la Patria lo que intenta hacer es provocar una acción que permita movilizar a las masas desde el cuartel hacia Plaza de Mayo para exigirle a Alfonsín
políticas de fondo o provocar algún cambio en el tablero político que permita frenar los movimientos de los carapintadas que venían quitándole concesiones al gobierno de Alfonsín y cambiar otras cuestiones, por ejemplo, la política económica. El tercer levantamiento Carapintada, concretado el 1 de diciembre de 1988 en Villa Martelli, convenció al MTP de que había un golpe en marcha contra Alfonsín antes de las elecciones de 1989 y la existencia de un pacto militar sindical para derrocarlo. Una de las cuestiones más controvertidas del copamiento a la Tablada fue que el grupo que inició el ataque pretendía que se lo confundiera con una fuerza carapintada. Según justificaron tiempo después, su objetivo era construirse en una corriente política que recuperara las banderas de la liberación nacional y contribuyera, de alguna manera, a evitar un nuevo golpe de Estado. Alfredo Scochimarro es el director general de IP, de nuestro canal, pero en ese momento era el cronista que cubría esto para una agencia importantísima que era la agencia Reuters. Y llegaste ahí a la mañana y pensabas que era un golpe carapintada, como todos pensábamos. Sí. Hola, Tuni, gracias por invitarme. Segundo, estaba viendo las imágenes que estabas poniendo vos, me venía todo ese recuerdo de aquel momento donde no sabíamos qué pasaba. No se sabía. No se sabía. Teníamos el relato de un camión de gaseosas, claro, que había entrado. Y después una acción que no se sabía, porque repartían volantes donde decían que esto era para defender un alzamiento carapintada contra Alfonsín. O sea, había volantes... Volantes que repartían los del MTP, sí, diciendo que esto era una acción para defender a Alfonsín de un alzamiento carapintada contra él, un golpe de Estado. Ajá. Ellos volanteaban eso. Entonces era bastante... A ver, lo primero no sabíamos quiénes eran quiénes. Claro. No habían militares, no se veía absolutamente nada. Las primeras fuerzas que ingresan ahí eran las policías de la provincia de Buenos Aires, con patrulleros. Y era todo un caos, todavía no se había armado absolutamente nada. ¿Había tiros? Había tiros, pero mira el detalle que me hiciste recordar. Eran tiros de las 9 de la policía. Ah. Pero... después te das cuenta la diferencia cuando ellos toman el arsenal y empiezan a tirar. Es decir, el MTP toma el arsenal absoluto. Ajá. De allá de la Tablada. Sí. Entonces las armas eran fusiles, eran FAL, contra, pobre, las 9 o las pequeñas, los policías de la provincia. O sea, ellos pertrechados tiraban contra los policías. Es más, te voy a explicar una cosa. Vos, no sé si hay un esquema. En la Tablada hay es una calle muy larga, todo el frente del lugar, y hay un bulevar. Y es muy pequeña la diferencia entre el bulevar y la vereda de enfrente. Ajá. Entonces, lo que pudimos ingresar cerca, lo más temprano posible. ¿Te dejaron llegar cerca? Sí, estábamos enfrente de la puerta. Yo estaba en la puerta, enfrente. O sea, enfrente. ¿No los alejaron? No, lo más mínimo. Éramos varios periodistas que habíamos llegado, había camarógrafos, y no había ningún cordón ni nada. Era una cosa muy temprano y estaba todo muy desorganizado, porque no sabías realmente quién estaba adentro. Pero a tal extremo, fíjate que habían patrulleros en la mitad del bulevar, casi en la placita, si mal no recuerdo, eran como 3 o 4 patrulleros, y estaban los policías atrás de los patrulleros tirando, y los otros estaban parapetados atrás en el regimiento y tiraban, y eran todas casas bajas. Las balas pegaban arriba de nosotros, pum, y caían todos los escombros. Y a esa altura, sí. Recién supongo que al mediodía o más del mediodía recién se supo que no eran militares. No, tal cual, que no eran militares. Después, yo te voy a contar las sensaciones que teníamos. Información muy poca. Sí. Definitivamente veíamos un movimiento que por momentos era estático y de golpe habían corridas que veías desde afuera,
porque estás ahí nomás, es como de acá a 20, 30 metros que te das la entrada, que había sido derrumbada por el camión de gaseosa. Claro, ¿entendés? ellos secuestran, todo empieza secuestrando un camión de gaseosas. Exactamente. Y con eso rompen la barrera. Rompen la barrera, un pibito, había un cojito, un miliquito pobre de 19 años, pum, lo matan. Lo matan. Lo matan ahí, estaba de sentinela en la puerta. Encima, como era verano, como era en enero, claro, había poca vigilancia. Me acuerdo que escribimos bastante sobre el tema, porque habían gente de vacaciones, claro, entonces habían 2 regimientos en ese lugar, y el que estaba era un colimpita de 19 años, le pegaron un tiro y lo mataron ahí, Entonces era todo más para el mediodía, cuando empieza a pasar información, a ver por dónde estaban, que decían que no eran los Carapintadas, que no era una cosa a favor de Alfonsín, que habían gente que le preguntaban, che, mira, ¿y cómo eran los que estaban adentro defendiendo? Y decían, mira, habían mujeres y habían... claro, mujeres era impensado. Entonces decían, es impensado que los Carapintadas ataquen con mujeres. Es imposible. Y pelo largo, menos, le dijeron. Claro. Era un análisis simplista, de una forma casi, te digo, casi de espía. ¿Vos cómo sos? Y de esta forma, es imposible que sean de eso. Ahora, para vos, que ya en ese momento, por supuesto, tenías formación, idea, digamos, concepción de las cosas políticas, era como impensable que apareciera un grupo que atacara así. Totalmente fuera de registro. Totalmente, ¿no? Totalmente fuera de registro, no estaba en consideración alguna. Por eso te digo que un mes y pico antes habíamos cubierto el tema del alzamiento de Seineldin. Sí. Entonces, que no tenían ni siquiera los patrones de conducta similares que tenían en los anteriores acontecimientos, a tal extremo que los movimientos que habían sido de Seineldin estaban en Campo de Mayo, en el 601, la caballería, a la noche se tiraban con trazadoras, hasta que Bacaride, que era en ese momento comandante del ejército, él tiraba con cañones de 105, trazadoras. No volvió más, estábamos en una conferencia de prensa con Seineldin y empezaron a tirar con los cañones. Ajá. Entonces Seineldin dijo, quédese tranquilo porque silba. Ajá. ¿Cómo que silba? Y sí, se sienten... Ahí hay que asustarse. Pero si no, sigue. Pero acá terminó habiendo cañones también, ¿o no? Por eso tengo la separación. Esto, como no era del ejército, ni tampoco decían los salvatros, había toda una mezcla, claro, que generaba esa confusión. Ni el gobierno sabía, exactamente. Hasta que empiezan los análisis de inteligencia y dicen quiénes eran, no tenían identificados con algunas cámaras, decían, no, estos no pueden ser militares. Entonces empiezan a buscar, y entonces dicen, bueno, hay algunos que dicen, bueno, estos son del ERP, estos son terroristas, estos son tal y tal cosa, busquemos, y empiezan a identificar algunas de las imágenes que tenían. Ajá. Me acuerdo de uno de los detalles también cuando empiezan a llegar los militares, porque el tema era hasta cuándo iba a seguir esto, cómo seguía la historia adentro, hasta que empieza el primer tanque a llegar. Ajá. Empiezan los militares a llegar a poner pertrechos, cañones, todo ese tipo de cosas. O sea, fueron poniendo cosas... Absolutamente tal y tal cosa. Y el problema que nosotros teníamos cuando ya se sabía que era un grupo que no respondía a los Carapintadas, una de las cosas que nos llamó la atención también a los que estaban ahí, hay muchos periodistas que hoy los recuerdo que estaban en ese momento, había una cámara de Canal 9, con eso te digo todo. Había mucha gente de civil, y entonces me acuerdo que en el desplazamiento donde tenías ese bulevar en la esquina había una estación de servicio y una torre de agua. Ajá. De ahí tiraban los tipos, había francotiradores. Ajá. Del MTP, es decir, de los que estaban con... Exactamente, con Gorriarán Merlo. Después nos enteramos que él nunca entró, estaba afuera, nos decían, Gorriarán Merlo está dando indicaciones afuera. Ajá. Era la información que nos iban pasando. Hasta que entran, porque después había una información que los militares entran directamente con un tanque. Entran con un tanque, rompen toda la entrada, y es más, aplastan un coche, no me olvido más, había un coche que entraron, cuando entraron, aplastaron, pero pasaron por arriba, el coche lo dejaron pequeño, hasta
Fue como si fuera una decisión de, bueno, ahora tomamos por la fuerza esto. Ahora, todo esto que nosotros, y que acabas de escuchar en el informe, Sí. y nosotros fuimos a frenar un golpe, Esa es la cosas excusa. por el estilo, pero era medio delirante o totalmente delirante en ese momento, o no, o te parecía que... No, me da la sensación que era una circunstancia para aprovechar la cercanía del alzamiento de Seyneldin, Sí. como sigue las consecuencias de una amenaza a la democracia, que era muy fácil identificarlos porque el plan era salir, hacer el plan del MTP, entrar, dejar la duda y salir y dejar la constante en la población a partir de los panfletos. Pero le salió mal. Y sí, porque los arrasaron. Absolutamente, no pensaban que iba a haber un militar que se despertó, que pudo comunicarse, que decía el estado de situación, que llamaron a las demás fuerzas, qué sé yo, a organizarse y empezó a trabajar la inteligencia. ¿Y el gobierno qué les decía? Vamos a responder a esto. Sí, absolutamente. Al principio había mucho silencio, pues sabían que iban a intervenir las fuerzas militares. A nosotros teníamos poca información, pero sí nos decían que estaban con temor. En la tablada hacia la esquina está la capilla, una iglesia, y decían que esa noche se iban a escapar por ahí. Sí. Entonces había muchos preparativos para justamente frenar que llegue la noche, para frenar cualquier Igual intento. llegó después la noche. Sí, porque... bueno, pero estaba todo tomado, toda la parte hasta que... porque recién terminó al día siguiente. Al día siguiente, sí, fue patético. Sí, ¿Y te llevaste la impresión de que fusilaron gente? ¿O era difícil ver eso? Todo eso es a partir de lo que fueron las denuncias, al principio el silencio, que yo no lo puedo corroborar ni puedo decir fue testigo de ese tipo de cosas. Lo que sí me acuerdo era que uno de los militares, que se llamaba Nine. Exactamente, sí. Me acuerdo que, mira lo que pasó, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, cuando sale, a él le habían pegado un tiro acá cerca del ojo. Cierto, perdió el ojo, perdió un ojo. Perdió un ojo. Creo que andaba mal la ambulancia y lo tuvieron que trasladar. Sacar de donde estaba, llevarlo a otra ambulancia o algo por el estilo. Y ahí estaba pasando adelante de todos los periodistas, él en camilla, todo ensangrentado, pobre tipo. Entonces, no sé lo que habrá pasado. Dicen que hubo torturas, uno que tal y tal cosa, después el juicio dijeron esto, lo otro. Ahí no veías eso. Ahí lo que viste después es cuando entramos en el paseo, cuando fue Alfonsín. Porque fue Alfonsín. Fue Alfonsín, claro. Fue Alfonsín después cuando habían dicho que se había controlado todo, Alfonsín llegó. Rodeados se escucharon algunos tiros. El tema es, lo que yo te digo que habían tiros, por eso te digo que... Es decir, porque cuando Alfonsín fue todavía había tiros. Sí, porque lo que te decía yo vi mucha gente de civil armada. Eso es lo que también te llama la atención. Uno acostumbrado a cubrir quizás el alzamiento, militares contra militares o ese tipo de cosas, leales contra no leales. Vos veías mucha gente armada, de civil, entonces no sabías de qué lado estabas. Cuando sabías... Claro, imposible. Claro, imposible saber. Entonces ya te quedabas quietito, mirabas de costado cuando había un disparo o algo por el estilo. Estábamos en un momento todos juntos porque no sabíamos qué pasaba. Buena parte de los que nos están viendo se deben estar preguntando, ¿y cómo transmitías la información? Nosotros teníamos un sistema... En esa época existían... Porque no había ni celulares, ¿o sí había? Estaban los celulares grandotes, eso, sí. Teníamos eso. Teníamos eso. Reuters era una agencia de una tecnología muy elevada, todo ese tipo de cosas, entonces teníamos esos teléfonos y nos permitía transmitir eso. Pero otros periodistas tenían que ir a un teléfono público. Sí, o podían con su móvil o teléfono en la esquina. Móvil. Sí, tal cual. Claro. Había eso, sí, pero también había que tener cuidado con cómo se desplazaban, porque había tiros. Pero todo el día había. Pero por eso te digo, eran casas bajas y era un común denominador que vos tenías la parte del cemento que caía y que pegaban los proyectiles arriba tuyo. Era muy, muy loco. ¿Y la policía los dejaba estar ahí? A ver, hacían lo que podían, ¿entendés? Una 9 contra FAL. Pero digo, ¿los dejaban a ustedes estar ahí? Yo creo que estaban más preocupados por los tipos que estaban enfrente disparándoles a ellos que por nosotros, y en definitiva era eso. No estaban pensando en nosotros, estoy convencido de que no. No, digo, porque hoy en día pasa cualquier cosa
y te sacan a 3 cuadras, no te Pero permiten. vos hace cuánto que no ves un lanzamiento de Sí. militares tirando No, contra otro tipo. Es no, decir, hace muchísimo. gracias a Dios no pasa Sí, sí. eso. No, en la AMIA ya vimos, Pero por y eso. fue 10 años, fue 5 años después y la gente entraba. Pero y- por eso mismo te estoy diciendo, Sí. entendé que en esas circunstancias encima la diferencia de armamento era muy grande. Entendé una bonaerense con... Ellos habían tratado de agarrar tanques, Sí, pero claro. no pudieron. Claro, tal cual, porque eso era un objetivo. Agarrar, tomar, hacer eso, agarrar tanques y ir a Plaza de Mayo para manifestar. ir a Plaza de Mayo. A ver, para soñar y diagramar locuras, qué sé yo, está todo libre y permitido. Ahora, ¿cómo ibas a llegar? No sé, pero evidentemente había gente preparada. Ah, sí. Evidentemente había gente preparada, porque si tenían esa estructura como para el día de mañana poder encender un tanque, vos y yo no subimos un tanque. No, no tenemos ni idea. No sabemos, no tenemos No ni idea. sabemos. No sabemos dónde está el embrague, si es que tiene. Sí. A eso voy. Entonces, Pero fueron medio precarios también, ¿o no, no? pero una cosa es lo local. Yo creo que había gente preparada afuera. Ah, Creo que sí. gente que tenía entrenamiento de afuera, Ah. definitivamente. Y bueno, Gorriarán Merlo Y bueno, por eso te digo. había matado a Somoza. Pero por eso hay gente, me parece que había gente de Nicaragua, todo ese tipo de gente que tenía algún tipo de entrenamiento en ese tipo de cosas. Que había estado en Que había Nicaragua. estado por lo menos en la preparación. Me da la sensación, Ah. no puedo garantizarlo, pero en ese tipo de cosas tenés que estar muy seguro de lo que haces. Y ellos deliraban entonces con ir después a Plaza de Mayo y que la gente se rebelara. Algo Tal cual, así. que entendiera que estaba en pleno proceso de duda a la continuidad de la democracia. ¿Qué sé yo? No sé, pero bueno, hay gente que piensa ese tipo de cosas. Entendés que eran fundamentalistas de lo que pensaban. Qué bárbaro. Pero bueno, es una situación que, gracias a Dios, no volvió a suceder, ojalá que no vuelva a suceder nunca más. Aún así se mantuvo como opacado un hecho que fue tan grave, ¿no? Digo, como que para el gobierno fue un compromiso porque hubo varios fusilados, algunos que no se supieron nunca qué pasó, Que no aparecieron etcétera, más también, etcétera. ¿Cómo? Otros que no aparecieron más. Claro, Tal cual. exactamente. Sí, sí. Es una deuda. Sí. La justicia, lo que sea, o cómo habrá sido. Sé que hubo algún que otro militar que, con carácter como si fuera arrepentido, dijo pasó esto, esto y esto y esto. Pero no trascendió, me parece como que quisieron guardarlo en el archivo. Y después los militares como que sospecharon que había sido armado por el radicalismo o por el gobierno o algo por el estilo, pero por esta inquina que tenían porque los habían juzgado, etcétera, etcétera. Sí, puede ser eso también. No te olvides una cosa, 6 meses más tarde entregó el poder a Alfonsín. Exactamente. Anticipadamente a Menem. Sí. Es decir, a ver, yo no creo que la historia sea casual. No creo. Yo creo en gente que es buena, hay gente maquiavélica, hay gente que piensa, yo creo en las conspiraciones, creo en los acuerdos de alcoba, un montón de cosas, pero me da la sensación que la historia no es sencilla de contar la nuestra, tiene muchos interrogantes todavía. Muy difícil. Muchísimas gracias, No, Alfredo. gracias a vos. Una maravilla. No, tal cual. Rememorar todo esto. Vamos a un corte, enseguida volvemos con uno de los protagonistas que vivió de adentro del gobierno lo que pasó. Ya venimos. Leopoldo Moró, diputado nacional, era diputado nacional en el momento del alzamiento allí contra el cuartel de La Tablada, lo conocí en ese momento, era diputado, pero tenía un papel protagónico en el gobierno de Raúl Alfonsín. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Leopoldo, ¿cómo te enteraste? Bueno, como vos recordarás, el año 88 fue un año agitado, hubo una sublevación, Monte Caseros en enero del 88 y hacia fines del 88 también, diciembre, creo que Seineldín. Seineldín en Villa Martelli. Exactamente. Que además ahí murieron hasta civiles. Entonces, nosotros estábamos en los primeros días de enero del 89, digamos,
con alguna inquietud, pero vinculada no a lo que pasó después, sino a la posibilidad de que volvieran a reiterarse episodios de los de levantamiento militar. De los cara pintada, exactamente. Pero bueno, salvo los primeros días de enero, que los dejamos ahí para estar en Buenos Aires por cualquier cosa, no fuimos. Hablo en plural porque me fui con Jesús Rodríguez y su familia, mi propia familia, y creo que el edecán de Aeronáutica de Alfonsín, a Chapalmalal, donde hay unos chalecitos ahí alrededor de los hoteles de Chapalmalal. Cuando llegamos, que ya era bastante avanzada la madrugada, apenas llegamos nos avisan de que un grupo cara pintada había tomado un cuartel en Buenos Aires. Así que dejamos la familia, los bolsos, pegamos la vuelta en el mismo auto que habíamos viajado, casi sin solución de continuidad, y volvimos a Buenos Aires. Porque durante toda la mañana, no sé si más todavía, se pensó que era un levantamiento cara pintada, ¿no? No, más también, porque llegamos de vuelta, habremos llegado alrededor de las 9:30 directamente a Casa Rosada, estaba Alfonsín, y todavía no estaba en claro, a esa hora, 9:30, todavía no estaba en claro qué era lo que había efectivamente ocurrido. O sea, no se sabía si eran cara pintadas o no lo eran. Lo que no habla muy bien de los servicios de inteligencia de aquella época. Pero Alfonsín pensaba en la posibilidad de que el movimiento Todos por la Patria, o que un grupo, digamos, civil, de izquierda, no sé cómo llamarlo, que venía del ERP de alguna manera, que ellos eran una alternativa. Para nada. Para nada. Para nada. Es más, te voy a decir una cosa. Alfonsín siempre nos decía, en ese momento, pero cuando ya estaba más claro lo que había ocurrido, que fue lo más grave que le ocurrió en su gobierno, precisamente porque era un grupo civil, precisamente porque era un grupo que se autoidentificaba como izquierda. En este país a la ultraizquierda también se le dice izquierda, lo que para mí es un error conceptual, pero no importa. No, al contrario, le dolió muchísimo, profundamente. Él decía que era el golpe más duro que había recibido, más duro que las sublevaciones de los cara pintadas, porque las sublevaciones de los cara pintadas tenían una lógica. Era la ultraderecha que enfrentaba a un gobierno progresista que encima había llevado adelante una política muy profunda y extendida de esclarecimiento del genocidio, de las violaciones de los derechos humanos. Exactamente. Entonces era casi hasta natural que hubiera una reacción militar, digamos. No, para nada pensó Alfonsín que podía ocurrir eso. Y en algún momento decían, el movimiento Todos por la Patria se levantó contra un posible golpe de Seineldin y Menem, y que le decían el golpe de los turcos. ¿Tenían algo de era un delirio o tenían algo de noticia de ustedes sobre eso? No, a ver, yo creo que todo lo de la tablada fue una construcción delirante. Lo que no tengo muy en claro si fue una construcción delirante surgida de la ideología, sobre todo de los ex-erpianos, o una construcción delirante que le llevaron a los erpianos para empujarlos a una situación de este tipo y desestabilizar al gobierno de Alfonsín. O sea, Gorriarán Merlo, de todas maneras, supongamos que los engañaron. Le dijeron, se viene un golpe, porque eso es lo que ellos adujeron después. Ellos adujeron que ellos salieron a responder a un golpe de Seineldin, Menem, etcétera, etcétera. Lo que pasa, alrededor del episodio de la tablada hubo muchísimas operaciones de inteligencia y contrainteligencia, muchísimas. A ver, sí es cierto que había un sector del menemismo que estaba en estrecho contacto con Seineldin. Sí. Y que tenía simpatías o acuerdos con los cara pintadas. Es más, en la sublevación original de Semana Santa, que da después origen a las otras, vos recordás que estaba toda la dirigencia política argentina en el balcón de la Casa de Gobierno. No recuerdo, estaba Cafiero. Estaba Cafiero, estaba Vicente Sadi, estaba toda la dirigencia política del peronismo menos Menem. El único que no pudimos ubicar en todos esos días fue a Carlos Menem. Estaba inhallable. Cafiero estuvo al minuto, es más, hasta nos pidieron una oficina cerca del despacho de Alfonsín, donde se instalaron Cafiero, Guelar, Manzano, etc. El único, estaba Ubaldini,
El único que nunca se lo pudo encontrar en esos días para que viniera a expresar ese repudio fue a Carlos Menem. Con esto no estoy diciendo que Menem tenía un acuerdo con Seyneldin para hacer un golpe contra Alfonsín en ese episodio. Que había sectores del menemismo que estaban en contacto con Seyneldin. No, y sí, es público. Fue antes y después también. Y después Seyneldin traicionó ese acuerdo o el otro tal fue el que traicionó y terminó en una sublevación de Seyneldin contra el gobierno de Menem. Pero esto no significa que hubiera una conspiración en marcha. Además, en los episodios anteriores ya había habido un manifiesto repudio de la sociedad civil hacia los Carapintadas. O sea, que si hubiera habido un intento de esa naturaleza no justificaba el accionar. Ahora, yo viví esa época y era delirante, era una cosa que no se entendía. ¿De dónde sacaron la idea de que iba a haber un golpe ese día y que ellos buscaron los tanques ahí al fondo para responder a un golpe? Era una fantasía total. Una fantasía total. Una chapucería que terminó en una tragedia. Claro. No tenía ningún punto de apoyo en la realidad, ni en la realidad de lo que está ocurriendo en la sociedad argentina. Supongamos que a esa altura el gobierno de Alfonsín ya tenía un desgaste, sí, pero no tenía un desgaste que hiciera que la gente, digamos, pudiera justificar un golpe de ese tipo. No. Tampoco había ninguna posibilidad que Menem lo hiciera, porque además Menem ya venía en campaña electoral con una perspectiva muy exitosa. Ya había una alternativa al gobierno, no era que se caía en un vacío. No sé, por eso te digo, es una cosa muy delirante que puede haber salido Era por ahí la mente militarista con la que venía Gorriarán Merlo del ERP, por ahí surgió de eso. En el ERP ocurrió lo mismo que antes había ocurrido en Montoneros, un choque entre la política y el militarismo. Lo mismo fue una cosa tan delirante como la contraofensiva de los Montoneros. Es decir, empezaron a fantasear y el sector más militar de Todos por la Patria se impuso y... Claro, porque Todos por la Patria, Tuni, discúlpame que te interrumpa, el movimiento Todos por la Patria empezó a hacer acción político-electoral. Claro, así empezó. Les fue mal, y ese fue el argumento para el sector militar, claro, militarista, digamos, el que le gustaba todo el tema armado. Esta es la forma en la que terminó, cómo fue el desenlace del copamiento del regimiento de la Tablada. El copamiento del cuartel de la Tablada culminó después de más de 30 horas de enfrentamientos cuando las fuerzas militares y de seguridad tomaron el control del cuartel, capturando a los sobrevivientes del grupo insurgente. Llega el presidente Alfonsín con Arrillaga. Ahí lo que ve el presidente Alfonsín es a los 16 detenidos desnudos, con las manos atadas con alambres y encapuchados. Quienes estuvimos allí asistimos a un espectáculo estremecedor. Era una pesadilla. La muerte, otra vez la muerte. La brutalidad, la barbarie. Hemos podido repeler este acto subversivo porque hubo hombres en disposición y con la decisión de pelear. Quiero decirles a ellos que esta también es mi pelea y la conduciré hasta el final. El desenlace estuvo marcado por graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas de al menos 4 militantes del MTP, quienes nunca fueron encontrados. Tiene que haber autocrítica y eso no se pudo hacer. O sea, así como el Estado hoy sigue teniendo una deuda con esos desaparecidos, con esos torturados, con haberse comido, hacer un juicio con una ley inconstitucional,
nosotros tenemos una deuda con la gente porque no supimos cerrar el tema. Años más tarde, los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1997, la Corte condenó al Estado argentino por no haber garantizado el debido proceso, investigar las desapariciones y sancionar a los responsables de las ejecuciones y torturas. Algunos sostienen que el presidente Alfonsín ordenó la represión. Sin embargo, hay quienes dicen que durante el primer día las operaciones represivas dentro del cuartel estuvieron bajo el mando autónomo del poder militar y que Alfonsín recién pudo asumir el control de las mismas a partir del día siguiente. Sentimos estupor e indignación frente a la sanguinaria y cruel acción de estos personeros de la muerte. Pero al mismo tiempo, experimentamos el legítimo orgullo de ver a los hombres del ejército que nuevamente han dado prueba fehaciente de su valentía, de su inquebrantable decisión de defender nuestra independencia y de resguardar, por consiguiente, la soberanía popular. 12 años después de los hechos, luego de una huelga de hambre de los presos de la Tablada y presionado por los cuestionamientos de organismos de derechos humanos, el presidente Fernando de la Rúa conmutó las penas de los condenados que fueron indultados en 2003 por el presidente Eduardo Duhalde. Leopoldo, ¿cuál fue la instrucción de Alfonsín? Cuando ya sabían ustedes que estaba tomado el cuartel de la Tablada. Bueno, en primer lugar, la instrucción de Alfonsín a las Fuerzas Armadas en su condición de comandante en jefe fue neutralizar el copamiento que se había producido. En segundo lugar, en una segunda etapa casi inmediata, porque habían empezado a llegar algunos rumores, llegaron dos rumores rápidamente a la Casa de Gobierno. Uno, de que se estaba produciendo una represión ilegal. Es decir, que fusilaban a los que agarraban. Exactamente. Los fusilaban. Y la segunda versión que llegó a Casa de Gobierno, que provenía sin ningún lugar a dudas del Servicio de Inteligencia de Ejército, muy tomado todavía en esa época por la derecha y por los carapintadas, es que esto había sido alentado por la coordinadora, o más específicamente por Nosiglia, que era el ministro del Interior. Después te voy a explicar de dónde sacaban esa punta para inventar esa historia. Frente a eso, Alfonsín dijo, bueno, Nosiglia dijo, bueno, yo me constituyo en la Tablada para tratar de que hubiera una presencia del poder civil que pusiera límites a cualquier exceso de violación de derechos humanos. Y me acuerdo que Alfonsín le dijo, no, vos de ninguna manera, si vas vos te matan, voy a ir yo. Y fue Alfonsín. Sí, yo no me acordaba. ¿Sí fue Alfonsín? Fue Alfonsín, sí, fue y recorrió la Tablada. Ah, eso sí me acuerdo. Pero cuando ya había terminado. No, todavía no había terminado, todavía había francotiradores. Es más, digo, hubo un momento que lo rodean a Alfonsín, porque empiezan los tiros con los francotiradores. Y Alfonsín fue fundamentalmente a evitar o a tratar de evitar que ocurrieran episodios de esta naturaleza, que ocurrieron, pero podrían haber sido de mucho peor característica. Y el segundo episodio, en relación a esto y a neutralizar la campaña de acción psicológica de la derecha que le pretendía adjudicar esto a la coordinadora, fue pedirnos a Nosiglia, a Becerra, a Jesús Rodríguez, a mí, y no me acuerdo quién más que estábamos allí, en Casa de Gobierno, que fuéramos al velorio de los militares muertos. Claro, que era un mayor que estaba a cargo circunstancialmente del regimiento y del conscripto que estaba en la guardia, que fue el primero que cayó. Sí. De apellido Tadeo, una cosa por el estilo. Y fuimos, previo aviso. Y Zubiri, que era presidente, otro diputado de la provincia de Buenos Aires, que era presidente de la Comisión de Defensa. ¿Por qué fuimos? Bueno, precisamente para demostrar nuestra absoluta desacuerdo con lo que estaba ocurriendo, pero además desvinculación con
ese episodio. La pasamos bastante mal, te quiero aclarar. Ajá. Fuimos al edificio. ¿Había militares que lo silbaban o sí, algo por llegamos al edificio Libertador, viste que tiene una escalinata enorme. Subimos esa escalinata, nos estaba esperando en la puerta Gacino, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército, blanco como un papel, porque sabía que podía ocurrir cualquier cosa. Y entramos al salón principal, estaban velando a los dos cuerpos en el General San Martín, que es un gran salón. Cuando íbamos ingresando casi en fila india, íbamos a ir a la cabeza, un capitán empieza a gritar: ellos son los responsables, etc. Y lo agarran entre varios camaradas y lo retienen. Ahí, claro, se pudo haber producido una situación, porque nosotros éramos diputados nacionales, pero Nosiglia era ministro del gobierno. Y cuando ingresamos al salón, donde estaban efectivamente los féretros, un oficial de la Fuerza Aérea, de un grado elevado, no recuerdo bien exactamente, también dijo: ¿qué hacen estos tipos acá? Y Nosiglia se dio vuelta y en un acto de autoridad lo agarró del brazo y lo sacó afuera. Y bueno, y le recriminó la actitud, y medio que ahí quedó. Pero era un clima tenso. Y porque se dice que hubo 4 desaparecidos, además de algunos fusilados del movimiento Todos por la Patria, pero hubo como 4 que nunca se supo exactamente qué pasó. ¿Ustedes tenían conciencia de esa situación? ¿Era muy difícil manejarla? Era difícil manejarla, porque manejar en un clima de enfrentamiento armado, reglas del Estado de Derecho y que impidan la violación de derechos y garantías es bastante complejo, digamos. En cualquier situación bélica es compleja, y más en una de estas características. Pero bueno, esa era la preocupación de Alfonsín, por eso él fue personalmente para tratar de evitar que ocurrieran estas cosas, y si habían ocurrido, evitar que se extendieran. Después hubo juicio por esto. Sí, claro que hubo. Alguien del movimiento Todos por la Patria, que muchos eran conocidos, yo trabajaba en Página 12, que se decía tenía influencia e inversión del movimiento Todos por la Patria, ¿le pidió perdón a Alfonsín? ¿Alguien de todos los que actuaron? No, francamente no lo recuerdo. Puede haber ocurrido en alguna reunión personal que haya tenido él muy posterior a los acontecimientos, pero nunca me comentó ni nos comentó que hubiera ocurrido una cosa de ese tipo. El problema es el siguiente: ¿por qué inventaron esto de que había participación del gobierno o de la Junta Coordinadora? Porque, como decíamos hace un rato, el movimiento Todos por la Patria había actuado en la legalidad democrática, se había presentado incluso a elecciones. Tal cual. Como tal, iba al Ministerio del Interior a reuniones del comando electoral, etcétera, etcétera. Y además había algunos ex elementos del ERP que tenían familiares radicales, algunos muy connotados, por ejemplo los provenzanos. Claro. Uno de los provenzanos es uno de los desaparecidos. Claro. La familia Provenzano era una familia de raigambre radical que había tenido una participación muy importante, el abuelo o el padre de ellos en el gobierno de Arturo Illia, en el Ministerio de Salud. Bueno, alguna gente del ERP provenía por su antiperonismo del radicalismo, así como muchos de Montonero provenían del peronismo. Sí. Es más, el propio Santucho, el jefe del ERP, venía de una familia radical de Santiago del Estero. El segundo del ERP, que era de la ciudad de San Nicolás, bueno, ahora no recuerdo el apellido, también provenía de una familia radical de San Nicolás. Es decir, entonces a partir de eso y de la visita que hicieron, que lo armó la coordinadora, exactamente. Que eso que les metió en la cabeza que venía un golpe, que de todas maneras, si a mí vienen y me dicen, mira, va a haber un golpe, y soy yo el que tiene que evaluar, y sobre todo Gorriarán Merlo. Yo estuve con Gorriarán Merlo en la cárcel. Ajá. Y yo le dije, ¿usted se autocritica de lo de la tablada? Y entonces él me dijo, cuando yo salga en libertad lo evaluaremos. Él no quiso hacer una autocrítica como debía hacer. Sí, porque fue una cosa absolutamente delirante. Supongamos que la decisión fue de ellos sin que nadie les vendiera nada. Sí. Cosa que también es muy probable. Quisieron trasplantar, digamos, una experiencia como la de Nicaragua
o incluso hasta la cubana, a una situación en la Argentina que pero no tenía. sí, tenían mucha influencia de la revolución nicaragüense, Claro, sobre todo. Exactamente. Bueno, en Nicaragua había dos sectores también dentro del sandinismo, un sector militarista y un sector político. Te digo, pues yo lo conozco bien, porque yo viajé en el 85, 86 a Cuba, estuve en una entrevista de más de 5 horas con Fidel, cuando Alfonsín impulsó el grupo Contadora para evitar la invasión norteamericana a Nicaragua, que hubiera terminado en un Vietnam en toda América Central, que en ese momento vivía luchas fratricidas, Salvador, Honduras, Guatemala, etcétera, que hubiera rápidamente extendido el conflicto a toda América Central. Y uno de los motivos de la charla fue pedirle a Fidel que neutralizara el ala militarista de los sandinistas para facilitar. Eso influyó aquí. Sí. Los medios se comportaron bien. En líneas generales sí. Es decir, no hubo apoyo, digamos, desde ya pues, era un grupo de izquierda, los medios no iban a apoyar a un grupo de izquierda, a un grupo progresista, pero digamos, en general los medios respondieron bien. Sí, respondieron bien, además porque no se hicieron demasiado eco, salvo los pasquines que siempre están vinculados a los servicios, no se hicieron eco de todas estas versiones, de que el gobierno tenía algo que ver, etcétera. Que era un intento, reitero, revanchista, sobre todo de los carapintadas, que para justificar sus actitudes anteriores de sublevación contra el gobierno democrático querían establecer este supuesto contacto. Es decir, estuvieron muy bien los levantamientos carapintadas porque ven que la subversión está dando Estaba vuelta. en el gobierno. Y estaba en el gobierno. Y estaba en el gobierno. Entonces desde ahí empezaron, pero los medios masivos en general no lo levantaron. ¿Quedó golpeado Alfonsín de esto? Te reitero, muy golpeado, muy golpeado. Muy golpeado porque no imaginó nunca que su gobierno iba a ser, digamos, atacado o herido por un grupo de izquierda. Claro. Sobre todo después de la política que había llevado la Argentina adelante en materia de derechos humanos. Claro. En materia internacional. Y en materia internacional ni hablar, como esto que te conté recién del grupo Contadora para evitar un derramamiento de sangre en América Central. Además vos tenés que tener en cuenta, más allá de las limitaciones que puede haber tenido esa política, las críticas posteriores, hay una cosa que es cierta, el gobierno de Alfonsín fue el único gobierno de una transición democrática no pactada con el poder militar. Sí, exactamente. De toda América Latina. De toda América Latina. Efectivamente. Fue el único que juzgó a los que protagonizaron la dictadura. Por eso era inconcebible que un grupo de izquierda, por más de izquierda que fuere... Por ahí en ese momento era difícil de ver, hoy se ve muy claramente. Pero aunque fuera difícil de ver en ese momento, yo se veía claro. Llegar al límite o traspasar ese límite y llevar adelante una acción militarista de este tipo. Leopoldo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Después del corte vamos a hablar con un fotógrafo que estuvo durante todas esas horas y sacó fotos decisivas. Ya venimos. Eduardo Langoni, en ese momento fotógrafo independiente, después fue fotógrafo de Clarín, uno de los mejores fotógrafos de la Argentina, documentó algunas de las cosas que pasaron y sus fotografías fueron claves en los juicios. Gracias por venir, Eduardo. Gracias por la invitación. ¿Y qué recordás? ¿Llegás cuando eso ya estaba en marcha? Sí, llego tipo 10:30 de la mañana. Yo había cubierto los 3 alzamientos carapintadas previos, ¿no? El primero de Semana Santa de Rico, después el de Montecaseros y el de Seinelín, que había sido un mes antes. Por lo cual, cuando yo llegué, el bulevar, la avenida Crobar, enfrente del cuartel, me agarró un tiroteo durante 15 minutos, un tiroteo infernal. Y yo me dije, esto no es un alzamiento carapintada. Porque cuando fui... por las noticias que escuché en la radio y demás, porque yo trabajaba, como vos decís, de manera independiente, entonces tenía que estar en esos lugares.
pensé que llegaba un alzamiento cara pintada, uno más. Claro. No era novedad, había habido uno en diciembre. Que era un alzamiento militar. Pero en el momento en que llegué me pareció que algo raro había pasado, porque en los alzamientos cara pintada nunca se tiraban entre los supuestos leales y los supuestos cara pintadas, ¿no? Habían amagos. Sí. Por lo cual era un infierno de balas y lo primero que me di cuenta es que en esa posición, a ras del piso, no se podía fotografiar. ¿Y cómo te diste cuenta, digamos, vos tenías teleobjetivos con los cuales veías mucho mejor que casi todos los demás, ¿o no? Sí, pero eso a partir de buscar una posición en altura, porque desde abajo, por algún motivo, el cuartel está como más elevado que la calle, entonces no se veía demasiado. Cuando amainó ese tiroteo a media mañana, bueno, le rogué, como hacemos los fotógrafos, los periodistas, a un vecino que me dejara entrar a su terraza. El tipo se negaba al final. Después me di cuenta por qué se negaba. Cuando subí a la terraza, parado con los teleobjetivos y demás, escuché una voz como del más allá que me decía: flaco, tirate cuerpo a tierra, te van a volar la cabeza. Y miré para atrás. Y el que había atrás era un francotirador del ejército, que fue el que me mantuvo informado durante todo el día. Él fue el primero que me confirmó que era un alzamiento cara pintada y me dijo: hay guerrilleros adentro. Pero año 89, enero del 89, guerrilleros. ¿Y vos veías que no, eran? Porque, por ejemplo, Alfredo Escochimarro recién nos dijo, y había mujeres... Y eso, militares, imposible. Tenían pelo largo, muy difícil que fueran militares. ¿Eso se veía con el teleobjetivo o no se veía? No, yo estaba ubicado como casi enfrente de la puerta. Había una construcción, que después me enteré que la construcción esa era la guardia del cuartel. Y desde adentro, desde esas ventanas, salían fogonazos. De hecho... bien que me dijo este militar, porque la pared que estaba atrás de donde yo estaba parapetado, a la tarde, a la nochecita, cuando bajé, estaba destruida a balazos. Lo único que sí vi fue cuando se empezaron a tirar estos guerrilleros por una ventana de costado de esa guardia, cuando los tanques de guerra empezaron a bombardear ese lugar y se empezó a incendiar el techo. Ahí, pero esto ya estamos hablando tipo 3 y pico de la tarde. ¿Viste que estaban pasando cosas, llamémoslas así, extrañas, que había fusilamientos o algo por el estilo, o era difícil de ver y recién lo viste cuando empezaste a ver fotografías? No, era imposible de ver porque además ellos estaban parapetados dentro el grupo que yo podía ver sus armas o su fogonazo de las armas, porque ni siquiera las armas, estaba parapetado en esas ventanas. Y lo que yo sí vi fue cuando, incendiado el techo, ellos empiezan a saltar porque, bueno, pues se quemaban. De hecho, hubo varios que se quemaron ahí en esa guardia. Y sale chicos, guerrilleros, mujeres. No vi en ese momento, en mis fotos no hay ninguna mujer, que se rinden ante porque ya el ejército había entrado, se rinden ante el comando del ejército que los rodean. Y yo, bueno, mi foto principal de esa serie es un guerrillero que está... rindiéndose con las manos en la nuca, otro está tirado en el piso y lo llevan para adentro estos comandos del ejército. Y después aparecen muertos. Bueno, no aparecen muertos, sino que no aparecen. No aparecen. Yo creo, siempre por eso tus fotos fueron claves en juicio posterior. Claro, yo hablo de las múltiples vidas que tiene una foto. Sí. Esa foto ese día fue una foto donde estaban los dos bandos en pugna, el ejército y los guerrilleros que se rendían. Y era una foto periodística que decía eso. Yo no sabía ni cómo se llamaban los guerrilleros, ni cómo se llamaban el militar que los detiene. Ahora, al tiempo, porque esto como muchas veces se hizo, se tapó mucho, se tapó porque también vinieron una situación económica difícil, las elecciones, el adelantamiento de la toma del poder de Alfonsín, que le cede el poder a Menem. Entonces, al tiempo me llama la mamá de uno de los que aparece en mi foto para decirme que su hijo y el otro que estaba en la foto no están ni en la lista de muertos ni en la de detenidos, porque hubo un montón de detenidos a los que se sometió a juicio y tuvieron penas altísimas. Altísimas. Ahí yo me entero que
Uno se llama José Alejandro Díaz y otro se llama Iván Ruiz. Esta como es la otra vida de las fotos, de esta foto, porque estos guerrilleros anónimos del 89 pasan a ser en el 91, guerrilleros que tienen nombre. Y esas fotos después viajan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo te lo estoy contando en 5 minutos, pero tardó 30 años. Pero ¿no? claro. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado argentino a reabrir la causa. Ajá. Causa que la Corte Suprema le gira al Tribunal de San Martín, al Tribunal Oral de San Martín, y se abre la causa, se abre ese juicio contra el único militar que quedaba vivo, que era el que había comandado las tropas de recuperación del cuartel, que se llama Alfredo Arrillaga, y se hace el juicio por la desaparición de José Alejandro Díaz, basado en un montón de testimonios y en fotos, claro. Y se lo condena a Arrillaga a prisión perpetua. Es decir, que tus fotos fueron muy decisivas de que ellos los detuvieron con vida. Exactamente. O sea, yo creo que es, lamentablemente, lo que tiene que ver con la desaparición en nuestro país, ¿no? En la dictadura y esta desaparición en democracia, es la última foto de los guerrilleros con vida. Claro. La última foto de 2 personas que están a punto de desaparecer, independientemente de lo que opinemos políticamente acerca de por qué tomaron el cuartel o no. Eduardo, estas fotos y otras históricas que hiciste, ¿se pueden comprar? ¿Se te puede, digamos, cuál es la situación de esas fotos? No, de bueno, esas y de los alzamientos y todo eso, porque fuiste un fotógrafo que hizo historia, entonces... Bueno, mira, la fotografía, yo siempre tomé fotografías como periodista gráfico, ¿no? Empecé a los 20 años como fotógrafo de prensa porque siempre quise estar ahí donde está la injusticia, ver la acción, pero también darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Después este tipo de fotografías, las fotografías periodísticas que en su momento tienen un objetivo que es intentar desentrañar cierta verdad, porque, bueno, los fotógrafos, todo el mundo es subjetivo con lo que dice. Después esas fotografías a veces pasan a colecciones de museos, de coleccionistas, porque, bueno, retratan una época y entonces son parte de la historia. No tengo duda, son parte de la historia. Gracias, Eduardo. Les insisto mucho, las fotos, hemos pasado por todos los estadios del asalto al cuartel de la Tablada. Hemos pasado por la narración de los que no sabían ni siquiera qué estaba pasando, hasta que se supo y hasta que supimos que hubo desaparecidos. Esta es la historia de uno de los hechos más sangrientos que vivimos al principio de la democracia. Hasta la próxima.